Ha llegado el momento para que el pastor Orlando Enamorado tome estos micrófonos y presente la palabra de Dios. Yo anoche dije que aunque es la primera vez que él está por acá, y hace unos poquitos años que lo pude conocer, pero me siento de verdad que él es un hermano mío. Él es del país que es de todos nosotros también. Él es del Salvador. ¿Cuántos somos del Salvador aquí? Amén. ¿Cuántos todos queremos ser del Salvador? Así que varón, ven acá. Gracias. Aquí te estoy entregando el micrófono. Tuve la oportunidad de estar en la iglesia de él allá en Dallas, y de verdad que me hicieron sentir en casa. Sí, usted Gracias. también siéntese en su casa. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén. Feliz sábado, hermanos. Como dije anoche, es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes hoy adorando el nombre de Dios. Mi esposa María Elena está aquí en la esquina, ponte de pie. Es la que me acompaña, es mi brazo derecho después de Jesucristo. Gracias por acompañarme siempre. Y la hermana Marta Orozco, que le pedimos que viniera ahora para acompañarnos en la temática de la salud, que ya tuvo su primer tema. Hermana Marta, si gusta ponerse de pie por algunos que no la habían conocido. ¿Cuántos también saludamos a nuestra hermana? Hermanos, estamos ahora teniendo este mensaje de reavivamiento y de reforma pro salud para el pueblo de Dios, porque estamos apenas en el primer mes del año. Y es bueno que comencemos reavivándonos espiritualmente y retomando el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles, como es la reforma pro salud. Así que por eso le pedí a la hermana que viniera para acompañarnos y así llevemos los dos frentes al mismo tiempo. La palabra de Dios, el evangelio, y al mismo tiempo el mensaje de la salud. Estamos muy contentos con algunos hermanos que han venido de tan lejos hoy a congregarse aquí. Tengo entendido que han venido hermanos desde Tampa, desde Orlando, desde Cape Coral, de varios lugares. Han manejado 3 horas y media, 4 horas. Así que qué gozo y alegría nos da, hermanos, que cuando hay hambre de la palabra, nos movemos a donde está el alimento. Así que a todos les decimos bienvenidos. Los hermanos de Cape Coral, ¿dónde están? ¿Pueden levantar su mano los hermanos? Allá están. Vinieron 5 de ellos. No vinieron todos los que son, ¿verdad? Pero está un buen grupo, hay una representación y va a haber una hermanita de ellos ahí que va a ser bautizada esta tarde aquí. Y les animamos, hermanos, para que ustedes pues se hagan amigos aquí de los hermanos de esta área, para que así cuando quieran venir aquí se sientan también como en su iglesia que tienen en casa. Ellos adoran a Dios en casa. Todos los sábados ahí en la sala de su casa se conectan en vivo con los servicios de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de Dallas. Pero ahora vinieron aquí y me da mucho gusto conocer a los hermanos. Pero igualmente a todos los que han llegado, como dije, de Orlando, de Tampa y de otras partes, todos los que no conocía, perdón, Hialeah también. Bueno, todos hermanos, todos sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de el buen pastor del remanente. Ya el título es sugestivo, porque de entrada insinúa que si hay un buen pastor es porque hay uno que es malo. El buen pastor ha producido y produce buenos pastores, y el mal pastor ha estado produciendo también y produce malos pastores. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 11 al 15. Perdón, es Juan 10. Juan 10, versículos 11 al 15. Y la palabra del Señor nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas,
Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Este pasaje traza el contraste entre un buen pastor y un mal pastor, entre un fiel pastor y uno infiel. La figura del pastor en Palestina, oh hermanos, era totalmente conocida como alguien muy responsable de las ovejas. Es más, si le sucedía algo a una de sus ovejas que estaban bajo su cuidado, tenía que demostrar que si algo le había sucedido a esa oveja, no era por su culpa. El profeta Amós habla de un pastor que rescata aunque sea 2 patas y aunque solo fuera la punta de una oreja de la boca del león. Vamos a leer eso en Amós 3:12. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 12. Y aquí encontramos la palabra que nos dice: así dice Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas, o 2 patas, como dicen otras versiones, o la punta de una oreja, así es que escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. ¿Por qué el pastor tenía que buscar la manera de rescatar, aunque sea 2 patas de una oveja, o aunque solo fuera la punta de una oreja de la boca del león? ¿Por qué? Porque había una ley que decía que el pastor que se le encomendaba un ganado, una oveja, debía entregar testimonio o prueba de por qué se le había perdido una. Vamos a ver dicha ley allí en el libro de Éxodo capítulo 22, versículos 10 al 13. Éxodo capítulo 22 y versículos 10 al 13. Y nosotros encontramos aquí la palabra que nos dice: si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y se muriere o se perniquebrare o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová tendrá lugar entre ambos de que no echó su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Así que el pastor tenía que traer una prueba de que la oveja había muerto y de que él no había podido evitarlo. O sea, para el pastor era una cosa natural hasta de exponer su vida a cambio de que las ovejas estuvieran seguras. Él tenía que defender a su rebaño. De manera que cuando está la multitud aquel día y oyen a decir a Jesús: yo soy el buen pastor, ellos les era muy familiar la terminología del Señor. Y si hay cuadros tiernos de representarse a sí mismo, el Señor Jesús, este del buen pastor, es, podría decirse, el mejor.
Jesús encontró fácil acceso a las mentes de las personas cuando les dijo esto, porque conocían todo el trasfondo que ya hemos leído de la responsabilidad del pastor. La sierva del Señor, comentando esto, dice: de nuevo Jesús halló acceso a la mente de sus oyentes por medio de las cosas con las que estaban familiarizados. Mediante un hermoso cuadro pastoril, representó su relación con los que creían en él. Ningún cuadro era más familiar que este para sus oyentes, y las palabras de Cristo lo vincularon para siempre con él mismo. Nunca mirarían los discípulos a los pastores que cuidasen sus rebaños sin recordar la lección del Salvador. Verían a Cristo en cada pastor fiel. Se verían a sí mismos en cada rebaño indefenso y dependiente. Así lo dice el deseo de toda la gente, página 442. Pero esta aseveración de Jesús como pastor ya había sido profetizada con años de anticipación por el profeta Isaías. Pues vean lo que dice Isaías 40, versículos 9 al 11. Isaías capítulo 40, versículos 9 al 11. Y aquí las escrituras nos dicen: súbete sobre un monte alto, oh Sión, tú que traes buenas nuevas, levanta fuertemente tu voz, oh Jerusalén, tú que traes buenas nuevas, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: he aquí vuestro Dios. He aquí que el Señor Jehová vendrá con mano fuerte y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, con su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta profecía Jesús la aplicó a sí mismo. Es más, David había cantado en el Salmo 23: Jehová, ¿qué cosa? Es mi pastor, nada me faltará. Y el Espíritu Santo había declarado por el profeta Ezequiel lo mismo. Pues vean lo que dice el capítulo 34 de Ezequiel. Vamos a ir un poquito más adelante de Isaías, luego Jeremías y luego Ezequiel, capítulo 34. Y aquí, inspirado por el Espíritu Santo, vean lo que decía de el pastor o del buen pastor. Ezequiel 34, versículos 23 al 25. Las escrituras dicen: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Un momento, pero David aquí ya había muerto. De manera que este David no es el David resucitado, sino el descendiente de David, Jesús, el hijo de David. Bueno, sigamos leyendo. Dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él será su pastor. Yo, Jehová, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y haré cesar de la tierra las malas bestias, y habitarán en el desierto seguramente, y dormirán en los bosques. ¿Por qué razón? Porque David los apacentaría. David aquí, como ya dijimos, era un tipo de Jesucristo. Pero ¿por qué tenía Jesucristo que venir como pastor? Porque estas profecías decían que Jesús vendría como pastor, personalmente a apacentar a su rebaño. ¿Por qué tenía que suceder esto? Porque en ese tiempo habían unos que decían ser pastores. Habían unos que estaban haciendo la labor pastoral, pero tristemente se habían corrompido y eran malos pastores. Y en los versículos del 1 al 6 de aquí del capítulo 34 se habla de ellos. Pues veamos, siempre de Ezequiel, capítulo 34. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel
profetiza y dile a los pastores, así dice Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar los rebaños? Coméis la grosura y os vestid de la lana. La engordada degolláis, pero no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no hicisteis volver la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y ellas fueron dispersadas por falta de pastor, y fueron para hacer comida de toda bestia del campo, y fueron dispersadas. Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y por toda la faz de la tierra fueron dispersadas mis ovejas, y no hubo quien la buscare ni preguntase por ellas. Interesante. De dos cosas se les acusa a estos pastores. Número uno, de que todo su interés era enriquecerse ellos mismos y figurar como personas importantes. Y número dos, que no les importaba el bienestar de los que estaban encomendados a su cargo. Dos acusaciones serias que Dios hace en contra de ellos. Por eso Dios tuvo que dar la profecía de que Jesús vendría a buscar a sus ovejas, como acabamos de leer en los versos 7 al 16. Leamos mejor otra vez esos versículos. Dice, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño ha venido a ser por presa, y por falta de pastor, mis ovejas han venido a ser por comida a todas las fieras del campo, y mis pastores no buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así dice Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y les apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en delicados pastos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les haré descansar, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver la descarriada y vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la enferma, mas destruiré a la engordada y a la fuerte. Yo las apacentaré con justicia. Justificado el que Jesús viniera a buscar a sus ovejas. Cuán disgustado estaba Dios con los pastores de Israel. De manera que cuando Cristo se presenta como el buen pastor, lo hace con toda autoridad, porque las cosas no habían cambiado. Pues vean lo que Jesús decía de las pobres ovejas en aquel tiempo. Vamos a Mateo 9:36. Mateo capítulo 9, versículo 36. Y aquí encontramos a Jesús diciendo lo siguiente. O mejor dicho, el evangelista Mateo, hablando de lo que Jesús sentía por las ovejas. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban como desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué les parece? Tremendo.
cuando el buen pastor viene a buscar su rebaño, las encuentra que están dispersadas. La palabra dispersada significa decaída, significa abandonada, significa desanimada. De manera que Jesús encuentra su rebaño en esa condición. La gente en los días de Cristo había perdido el interés espiritual. No tenían deseos más de las cosas de Dios. Los pastores las tenían sin esperanza. Es más, hasta los echaban de las sinagogas. Pues vean esta declaración del espíritu de profecía que les voy a poner. Dice que Cristo aplicó estas profecías a sí mismo. Todo lo que hemos leído. Cristo aplicó estas profecías a sí mismo y mostró el contraste que había entre su carácter y el de los dirigentes de Israel. Los fariseos acababan de echar a uno del redil porque había osado testificar del poder de Cristo. ¿Qué les parece? Los pastores de la organización religiosa de los días de Cristo, los pastores del Israel de antaño, se daban a la tarea de expulsar de su feligresía de las iglesias, tan solo porque en una manera osada un ciego decía: ahora miro porque Cristo me ha sanado. Oh, hermanos, cuando él dijo el buen pastor, yo soy, acababa de ocurrir eso. Habían expulsado al pobre ciego. Dice, los fariseos acababan de echar a uno del redil porque había osado testificar del poder de Cristo. Habían excomulgado a un alma a la cual el verdadero pastor estaba atrayendo. Así habían demostrado que desconocían la obra a ellos encomendada y que eran indignos del cargo de pastores del rebaño. Jesús les presentó el contraste que existía entre ellos y el buen pastor, y se declaró el verdadero guardián del rebaño del Señor. Antes de hacerlo, sin embargo, habló de sí mismo empleando otra figura. ¿Cuál figura? Bueno, la figura de la puerta. Pues vean lo que dicen los versículos 1 al 10, allí en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 1 al 10. Y aquí encontramos a Jesús diciendo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas él llama por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál era el problema de los pastores del Israel de antaño? ¿Cuál era el problema que la organización religiosa de aquel Israel había cometido? De que había contratado pastores. Y el pastor contratado, pues hacía el trabajo porque le pagaban. Y tristemente eran pastores que no habían entrado por la puerta. Esos pastores habían entrado por la puerta de la conferencia de sus días. Esos pastores habían entrado por la puerta del seminario teológico de esos días. Esos pastores habían entrado al rebaño por la puerta de la iglesia de sus días. Pero Cristo dijo: el buen pastor entra por la puerta. Y la puerta dijo: soy yo.
Cuando yo venía estudiando este tema que mi esposa venía manejando, le dije a mi esposa, estoy metido en algo serio. Esto de ser pastor, le digo, no es un asunto tan así livianamente. Es algo muy solemne, muy sagrado, muy serio. Es más, le dije a mi esposa, siento como que me queda muy grande. Hermanos, sería bueno que el pastor Pérez, este servidor y los otros pastores que están aquí, nos preguntáramos, ¿por qué puerta entré yo a este rebaño? ¿Por qué puerta entré a este rebaño yo? ¿Por la puerta del seminario, que me dio un título de teología? ¿Por la puerta de la iglesia? ¿Por la puerta de la conferencia? ¿O entré por la puerta que se llama Jesucristo? Este es el momento para que todos los pastores, y si alguno de los que siempre anda revisando lo que digo, me ve, este es el momento para que se pregunte por qué puerta se metió a este rebaño usted. Jesús dice, los que entran por mí, que soy la puerta, son los que tienen derecho a ser pastores de verdad del rebaño. Oh, qué solemne es esto. Este es el momento, querido pastor que me estás mirando u oyendo, de que tú, si no entraste por la puerta que se llama Jesucristo, entres ahora como yo estoy dispuesto a entrar ahora. Oh, hermanos, los pastores del día, cuando Cristo habló del Israel de antaño, tristemente se metieron al rebaño salteándose el cerco. El Señor les dice, si van a entrar al pastorado, entren por la puerta que se llama Jesucristo. No se metan al redil como ladrones robándome las ovejas. Los fariseos habían entrado por el vallado, habían entrado por el cerco y le habían robado las ovejas al verdadero pastor. Y hoy, tristemente, hay mucho que ha entrado al rebaño y solo ha entrado para dispersar a las ovejas. Yo siempre he dicho, mira, el pastorado lo da Dios. Los títulos de teología los dan los seminarios. ¿Qué tú eres? ¿Eres un pastor o eres un teólogo? Muchos teólogos hay que no tienen vocación pastoral. Y hay muchos pastores que no son teólogos y son pastores conforme al corazón de Dios. Yo no estoy diciendo que estudiar sea malo. No estoy diciendo que el título de teología que obtuviste sea malo. Lo que estoy diciendo es que te asegures que seas pastor conforme al corazón de Dios. Que entres por la puerta, que se llama Jesucristo. Y de esa manera vas a cuidar de verdad al rebaño, lo vas a amar, vas a velar que nadie lo disperse, ni tú mismo vas a dispersarlo. Oh, hermanos, estos pastores decretaban quién podía entrar y a quién despedían. Ha cambiado el panorama. Los pastores todavía se siguen reuniendo, todavía se siguen decretando, todavía siguen haciendo sus juntas y decretan a quién entran y a quién sacan. Y tristemente, aquellos de los días de Cristo le cerraban el reino de los cielos a los hombres y no dejaban entrar a los que querían hacerlo. Es más, esos pastores de ese tiempo dicen que recorrían la tierra y el mar para ganar un prosélito, pero que cuando ya lo habían ganado, lo convertían 2 veces hijo del diablo que ellos mismos. Le quitaban la llave de la ciencia a las personas, es decir, la llave del conocimiento, que es la palabra de Dios. Y con sus falsas interpretaciones de las escrituras, ellos impedían que los hombres reconocieran y aceptaran la luz. Ladrones y salteadores, les dijo Cristo, porque eso es lo que una persona se le puede decir cuando le ofrece al ser humano otro medio de salvación que el que ha sido proporcionado mediante Jesucristo. Hay mucho ladrón y salteador hoy en día en los diferentes movimientos religiosos, en las diferentes iglesias. Mucho ladrón y salteador que ha engañado al rebaño. El mundo ha tenido y continuará teniendo falsos mesías que no han entrado por la puerta que se llama Jesucristo. Y sus pretensiones son falsas y la palabra de Dios dice que van a terminar en un desastre. Comentando esto, el don profético, vean lo que dice.
Cristo es la puerta del redil de Dios. Por esta puerta todos sus hijos, desde los más remotos tiempos, han hallado entrada. En Jesús, como estaba presentado en los tipos, prefigurado en los símbolos, manifestado en la revelación de los profetas, revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros obrados en favor de los hijos de los hombres, ellos han contemplado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por Él son introducidos en el redil de su gracia. Se han presentado muchos otros objetos de fe en el mundo. Se han ideado ceremonias y sistemas por los cuales los hombres esperan recibir justificación y paz para con Dios y hallar así entrada en su redil. Pero la única puerta es Cristo. Y todos los que han interpuesto alguna otra cosa para que ocupe el lugar de Cristo, todos los que han procurado entrar en el redil de alguna otra manera, son ladrones y robadores. Son palabras fuertes. Dice la sierva del Señor, Elena White, que los fariseos no habían entrado por la puerta. Y eso los hacía falsos pastores. Hermanos, hay mucho pastor hoy en día que ha entrado al rebaño de Dios. Pero también las mismas ovejas. Está tan corrupto ahora esto de la manera de cómo entrar al reino de Dios, que las mismas ovejas ahora contratan a sus pastores. Hay ovejas que ellas entrevistan al pastor y después que lo entrevistan lo contratan, de manera que después lo miran más como un empleado que como un pastor. Y el mentado pastor, cuando ya no le pagan a aquellos que lo contrataron, pues igual deja abandonadas a esas ovejas porque él estaba ahí porque le pagaban. Es triste. ¿Cuándo se ha visto que las ovejas deben contratar a su pastor? Por eso es que cuando las ovejas contratan al pastor, el pastor le habla a las ovejas lo que ellas quieren oír. El pastor no se atreve a hablarles, por ejemplo, de las normas cristianas. El pastor no se atreve a reprender claramente el pecado que existe en el pueblo de Dios, porque ese pastor que las ovejas lo contrataron y que le pagan para hacer el trabajo, tiene un zipper en su boca, no puede decir la verdad. Bueno, los fariseos no habían entrado por la puerta y por lo tanto hacían mal su trabajo. Dice que había subido al corral por otro camino que no era Cristo y no estaban realizando el trabajo del verdadero pastor. Los sacerdotes y gobernantes, los escribas y fariseos destruían los pastos vivos y contaminaban los manantiales del agua de vida. Las fieles palabras de la inspiración describen a esos falsos pastores: no corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la montada. Ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Este es el otro extremo también, del pastor que todo el tiempo solo vive dándole palos a la oveja, del pastor que todo el tiempo utiliza el púlpito siempre para estar dando palos y palos y nunca también para decirle que Cristo le ama. Hermanos, pastores equilibrados son los que entran por la puerta que se llama Jesucristo. Jesucristo los equilibra. Si alguien aquí está aprendiendo de este tema, hermanos, es este servidor. Y si por algo estoy feliz de haber venido aquí, es porque el Señor en el camino me abrió los ojos y me habló a mi corazón con este mensaje. Yo estoy más que agradecido por este tema y he cambiado. Es más, bueno, esto va a quedar grabado, mejor no lo digo, pero hice algo en el camino porque en el momento el Señor me habló y el Señor me dijo: no, así no trabaja un pastor, así el pastor no debe hacer las cosas. Hermanos, agarré el teléfono y arreglé algo de una vez. Amén. Y qué paz sentí. Sentí la aprobación de mi Dios. Por eso digo que esto de ser pastor no es fácil. Esto de ser pastor es que tenemos que ver a nuestro divino pastor Jesucristo. Bueno, sigue siendo la sierva del Señor: el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Cristo es la puerta y también es ¿qué cosa? El pastor. Él entra por sí mismo. Es por su propio sacrificio como llega a ser pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz.
y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y aquí entra una figura para la cual no hay mucha interpretación por ahí. La busqué en el Espíritu de Profecía, la busqué en el comentario bíblico y no le hallé mucho. Y es el portero. El portero le abre, dice, la puerta del redil solamente al pastor que conoce a las ovejas que están en el redil. El pastor Pérez, Dios le dio el privilegio de ser el pastor de la iglesia del Evangelio Eterno. Este servidor, Dios me dio el privilegio de ser el pastor de la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles en Dallas. Pero en estos rebaños hay porteros que deberían de cuidar de que no entren falsos pastores para dispersar el rebaño. Yo le llamo a esos porteros los ancianos de la iglesia, los diáconos. Ellos deberían cuidar de que al rebaño solo entre el pastor que conoce a las ovejas y que las ovejas lo conocen a él. Porque mucho pastor anda deambulando por allí, mucho pastor anda queriendo meterse a los rebaños por la puerta de atrás, pero los porteros solo deben abrir la puerta al pastor que ya conoce al rebaño. Mis hermanos, qué hermosas son estas palabras. Me gusta porque dice que el buen pastor conoce, ¿qué cosa? A sus ovejas. Jesús conoce individualmente a todos nosotros. Jesús se conmueve cuando nosotros estamos débiles. Jesús nos conoce a todos por nombre. Jesús dice que conoce a sus ovejas, es decir, conoce la casa en que vivimos y el nombre de cada ocupante. Y hay pastores que no saben ni siquiera dónde viven sus hermanos. Hay pastores que nunca han estado en la casa de sus miembros. Esto es una bofetada, hermanos, para nosotros los pastores. Yo sé que pastoreamos iglesias grandes a veces, pero deberíamos de hacer una lista y decir, este me falta y debo de ir. Porque el pastor divino, él sí conoce dónde viven las ovejas. Él sabe con quiénes viven. Es más, el pastor divino le dio algunas veces instrucciones a sus siervos para que fueran a cierta ciudad, a cierta casa, para que allí hallaran a una de sus ovejas, como aquel Cornelio, ¿se acuerdan? Como Pablo también. Mis hermanos, cada alma es plenamente conocida por Jesús. Jesús conoce cada alma como que si fuera la única por la cual Él vino a morir. Las penas de cada uno de nosotros conmueven el corazón de Jesús. El clamor por auxilio penetran en el oído de Él como el divino pastor. Él vino para atraer a los hombres a sí mismo. Él dice, seguidme. Hermanos, ¿cuántos estamos felices con nuestro divino pastor? Él, hermanos, está buscando cada vez que nosotros vengamos a Él. Si nosotros lo conocemos como nuestro pastor, no nos rehusemos a venir a Él. Muchos se rehúsan a ser atraídos y Jesús sabe también quiénes son. Él sabe también quiénes oyen alegremente su llamamiento y están listos para colocarse bajo su cuidado pastoral. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas, ¿qué cosa? ¿Estás siguiendo tú a Jesús? Pregúntate. ¿Estás siguiendo tú a Jesús? Los 144,000 siguen, ¿qué cosa? Al Cordero por donde quiera que va. Mis hermanos, el Señor ama tanto este rebaño que está aquí reunido, que cuando se fue al cielo, le asignó pastores a este rebaño. Él sabía que Él ya no estaría físicamente, pero de todas maneras, Él constituyó, dice, a unos pastores para el rebaño. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 10 al 15.
Efesios 4, versículos 10 al 15. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo dio a unos apóstoles, y a unos profetas, y a unos evangelistas, y a unos pastores y maestros. Noten, pastores y maestros, porque el pastor al mismo tiempo es maestro. El pastor predica y también enseña. ¿Qué es lo que enseña? La sana doctrina. Bueno, sigue diciendo que los dio los pastores y los demás que menciona allí, los dio para que perfeccionaran a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y deben hacer este trabajo ¿hasta cuándo? Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es Cristo. Me gusta cuando dice que el Señor es el que constituye pastores y maestros para el rebaño. Es decir, son maestros al mismo tiempo, porque enseñan la sana doctrina. En estos tiempos, la gente no está recibiendo la sana doctrina, pero el Señor se está proveyendo de pastores en el pueblo remanente que se están comprometidos con la sana doctrina. Y el Señor para eso los ha constituido. Miren esta cita que les voy a colocar aquí. Hombres, dice, designados por Dios, han sido escogidos para velar con celoso cuidado y vigilante perseverancia, para que la iglesia no sea destruida por los malos designios de Satanás, sino que subsista en el mundo y fomente la gloria de Dios entre los hombres. Habrá siempre un fiero conflicto entre la iglesia y el mundo. Un espíritu chocará contra otro, un principio contra otro, la verdad contra el error. Pero en la crisis que ya se ha iniciado y que pronto ha de culminar, los hombres de experiencia habrán de hacer la obra que Dios les ha asignado y velar por las almas como quienes han de dar cuenta. Está hablando de los que cuidan el rebaño, de los pastores. Ahora, hay una exhortación para nosotros los pastores, dada por el Espíritu de profecía también. Pues miren esta. Pastores y maestros, permitan que su trabajo se caracterice por la fragancia de una profunda gracia espiritual. Yo como quiero esto. Amén. Si hay una cosa que yo le pido a mi Dios, es que me dé esa gracia espiritual. Porque a veces siento que no la tengo. A veces siento que me hace falta. Pero dice que el Señor quiere que hagamos el trabajo caracterizado por la fragancia de una profunda gracia espiritual. Y dice, hablando de este don del pastorado, no lo transformen, dice, en algo ordinario, mezclándolo con las cosas comunes. Avancen hacia adelante y hacia arriba. Purifíquense de toda contaminación de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Amén. Necesitamos, dice ella, los pastores, convertirnos diariamente. Amén. ¿Cómo yo puedo esperar que el rebaño se convierta todos los días si yo como pastor no me convierto todos los días? ¿Cómo puedo esperar que el rebaño se alimente de la palabra si yo no me alimento como pastor? Dice esta sierva, necesitamos convertirnos diariamente. Nuestras oraciones deberían ser más fervientes y entonces serán más efectivas. Nuestra confianza de que el Espíritu de Dios nos acompañará debería fortalecerse cada vez más, haciéndonos tan puros y santos y tan rectos y aromáticos como los cedros del Líbano. Miren lo que se espera del pastor. Que sea recto y aromático como los cedros del Líbano. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 239.
Pero al mismo tiempo, hermanos, que se nos exhorta a hacer esto, porque de esa manera reflejamos el pastorado de Jesús, también hay otras amonestaciones para los pastores en cuanto a lo que debemos traer al púlpito. Miren esta. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia. En estos días está ocurriendo algo, y es que muchos miembros del Israel moderno están buscando las iglesias de sostén propio, porque están cansados de esos suaves sermones que no les causan impresión duradera. Andan buscando la verdad presente. Cuando venía para acá me habló un hermano de por allá bien arriba de Tampa y me dice: ¿dónde están ustedes? Yo le digo: pues yo voy para West Palm Beach, yo no soy de ahí, pero voy a predicar ahorita, ¿por qué no vamos para allá? No, dice, otra iglesia más cercana, pues la de Tampa. Yo quiero, dice, un alimento sólido. Ya le di al pastor López el número, ya hablaron y ya quedó de ir a buscar la iglesia de sostén propio, porque anda buscando alimento sólido para su alma. ¿Por qué? Porque los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera en la gente. La gente se cansó de eso ya. Mire esto que dice la sierva del Señor. Hay hombres, dice, que se presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar el rebaño, mientras las ovejas están pereciendo por falta del pan de vida. Hay discursos largos y fastidiosos, mayormente compuestos de relatos y anécdotas. Puras historiecitas. Empiezan el sermón contando una anécdota. Y allá en medio del sermón, otra anécdota. Y terminan con una anécdota. Y empieza la lloradera de la gente por las anécdotas, pero no les dura nada. Qué tremendo. Dice, el Señor Dios del cielo, dice, no puede aprobar mucho de lo que traen al púlpito aquellos que profesan hablar la palabra del Señor. No inculcan ideas que serán una bendición para los que la escuchan. Hay forraje barato, muy barato, colocado ante el pueblo. Forraje barato. Por eso es que los pastores de la verdad presente predicamos la verdad presente y el mensaje de los tres ángeles, porque ese no es forraje barato. Predicamos también la justicia de Cristo, porque somos justificados por su gracia. Pero de ahí a traer mensajes que sean forraje barato colocado ante el pueblo, no debemos estarlo haciendo. Mire lo que dice esta sierva. Los ministros de Cristo debieran levantarse y dedicarse con todas sus energías a llevar a cabo la obra de Dios. Debieran censurar y desaprobar el mal y no permitir que un hermano viva en pecado. Pero ya dije, ¿por qué los pastores no quieren predicar de una manera que la gente se sienta aludida? Porque los pastores no quieren predicar de una manera que el que esté en pecado se sienta que es para él. Porque muchas veces esas mismas ovejas le están pagando y lo han contratado para eso, y él siente que no las debe ofender. Pero el verdadero ministro de Cristo, dice, se debe levantar y dedicar todas sus energías, y debiera censurar y desaprobar el mal y no permitir el pecado en la iglesia. Mire lo que dice esta sierva. Ya basta con la actitud servil de los ministros nominales y con suavizar las verdades definidas que reprochan el pecado. Basta. Basta de actitudes serviles de ministros nominales. Mis hermanos, el Señor nos está hablando a los pastores. Ya bastante el Señor le habló a las ovejas, pero ahora está hablando a los pastores. Y las ovejas deben saber también si los pastores que les están alimentando están de acuerdo al plan de Dios. Mire lo que dice esta sierva. En estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios
tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. ¿Y cómo decía Juan el Bautista en sus testimonios directos? Raza de víboras, les decía. ¿Quién les ha dicho que escapen de la ira venidera? Y hoy los hermanos se molestan tan solo porque uno no usa esos términos, pero predica fuerte y se sienten incómodos. Pero dice que en estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Tienen ante sí, dice, una obra de responsabilidad e importancia. Y Dios, dice, no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables. Varias veces me he cuestionado a mí mismo, porque los que ven mis temas en el YouTube tal vez podrán ver de que son demasiado fuertes. Y le he querido cambiar, hermano, he querido hacerlo de otra manera, pero no me sale. No me sale, ya el Señor ya me dio ese estilo de predicar, de ser directo, pero directo con la palabra del Señor. Pero aquí está diciendo, hermanos, que el Señor no reconocerá a los pastores que hablan únicamente cosas agradables. Tenemos que amonestar al pueblo. Tenemos que decirle al pueblo lo que no está bien. Si el pueblo se anda vistiendo mal, tenemos que predicarle que así no se debe vestir una hija de Dios. Tenemos que advertir al pueblo que el Señor está buscando una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. No podemos predicar lo que la gente quiere oír, porque los vamos a engañar y vamos a ser como los falsos pastores del Israel de antaño. Mire esta declaración. Mi corazón, dice, se llena de angustia cuando pienso en los mensajes dóciles de nuestros ministros, cuando tienen un mensaje de vida o muerte que llevar. Los ministros, dice, están dormidos, los laicos están dormidos y el mundo perece en el pecado. Dios ayude a su pueblo a levantarse, a andar y trabajar como hombres y mujeres en la frontera de la eternidad. Pronto, dice, una terrible sorpresa vendrá sobre los habitantes del mundo. De repente, con poder y gran gloria, Jesús vendrá. Y entonces no habrá tiempo de prepararse para encontrarse con Él. Así que ahora es el tiempo para nosotros de dar el mensaje de advertencia. Hoy es el tiempo. Así que cuando su pastor le amoneste con la palabra y aplique fuerte la palabra, no se enoje, humíllese ante la palabra del Señor. Si su pastor con la palabra le dice, mira hermana, cubre tu desnudez de aquí y cubre tu desnudez de las piernas. Si te lo dice con tu palabra, acéptalo, mi hermano. Acéptalo, porque tú eres la novia de Cristo. Tú eres como la esposa de Cristo. Tú tienes que andar en un lugar donde con orgullo digas, yo soy la esposa de Cristo. Bueno, pero mientras todo lo dicho hasta aquí se demanda de un pastor, ¿qué de los feligreses? Vamos al libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos 7 y el 17. Vamos a leer el 7 y luego nos saltamos al 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y seguid el ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Lo que se espera de los feligreses, hermanos, es que se acuerden de sus pastores. Acuérdense cuando van a orar de su pastor. No se acuerden solamente para criticar los sermones de su pastor. No se acuerden de su pastor solo para hablar mal de él. Acuérdense para orar por él. Dice también de los feligreses que sigan el ejemplo de su fe. Sigan el ejemplo de su fe, considerando cuál ha sido el éxito de su conducta. Pero vean lo que dice ahora el verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta,
para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es provechoso. Hay que obedecer a los pastores y sujetarse a ellos en la medida en que ellos obedezcan a Cristo y se sujeten a Cristo también. Porque muchos utilizan el texto para engañar a la gente y que se sometan y obedezcan a muchos pastores sinvergüenza que hay. Vamos a someternos y vamos a sujetarnos a los pastores que están sometidos y sujetados a Jesucristo. Eso se demanda. ¿Y por qué dice debes sujetarte y obedecer a tu pastor? Porque ellos velan por vuestras almas. El pastor que no vela por el alma de la iglesia, que no vela por las almas de los miembros de iglesia, ¿por qué nos vamos a sujetar y obedecer a ellos? Dice que la razón por la cual te vas a sujetar a ese pastor y le vas a obedecer es porque vela por tu alma. No es sujetarte por sujetarte ni obedecerle por obedecerle, es porque vela por tu alma. Y debes sujetarte y obedecerle porque ellos, dice, van a dar cuenta de ti. Y para que cuando den cuenta de ti, lo hagan con alegría y no gimiendo, porque eso no es provechoso para ustedes, dice. Hermanos, y por último, una gran verdad. Una gran verdad que es la que se encuentra en Jeremías 3:15. Vamos para allá. El Señor dice algo a la iglesia que le va a dar si cumple con una condición. Vamos a leer versículo 14 y el 15. Jeremías 3, 14 y 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento e inteligencia. ¿Quiere la iglesia aquí reunida de esta clase de pastores? Pastores conforme al corazón de Dios, pastores que les pastoreen con conocimiento y con inteligencia. Si la iglesia quiere eso, cumpla la iglesia la primera parte. Conviértase al Señor. El requisito es convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. Convertíos, y cuando te conviertas, yo te voy a dar un pastor conforme al corazón de Dios. Hermanos, aquí hay una gran lección que aprender. Si ustedes le ponen atención al texto. Os daré pastores según mi corazón. ¿Qué está el Señor ofreciendo aquí? ¿Que Dios le va a dar congregaciones a los pastores? ¿Qué es lo que está ofreciendo el Señor ahí? Que el Señor le va a dar pastores a la congregación. Hoy en día el Israel moderno le da congregaciones a los pastores y les paga porque les pastoreen esas congregaciones en la medida que estén sujetos a sus dictados. Pero el Señor dice, no le voy a dar congregaciones a los pastores, sino que le voy a dar a las congregaciones pastores conforme a mi corazón. Oremos al Señor para que los que nos pastoreen se conviertan en pastores conforme a su corazón. Oren por el pastor Pérez, oren por este servidor, oren por el pastor Mario Rogel, por el pastor Lopera y por todos los pastores de sostén propio. Oren para que nos convirtamos en pastores conforme al corazón de Dios. Noten, bien claro está el texto. No le va a dar congregaciones a los pastores, sino que Dios le va a dar a las congregaciones pastores conforme al corazón. Que Dios nos ayude a los pastores aquí presentes, mis hermanos, para que lleguemos a ser de ese tipo de pastores conforme al corazón de Dios. Porque si lo hacemos, entonces se va a cumplir la promesa de Primera de Pedro 5, 1 al 4. ¿La leemos? Primera de Pedro 5, 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos,
y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. ¿Qué es lo que les ruega? Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplo de la grey. Y miren lo que va a suceder. Cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Noten cómo se refiere a los ancianos como pastores también, porque los ancianos hacen una labor pastoral. Los ancianos, junto con los pastores, cuidan del rebaño, hacen el papel de portero, como los levitas. Los levitas habían sido organizados de manera que habían 4,000 porteros en los días de David. Y los ancianos hacen esa labor de portero. Hermanos y hermanas, los ancianos que hacen bien su trabajo y los pastores que hagamos bien nuestro trabajo, la promesa es que cuando venga el príncipe de los pastores, Él nos va a dar la corona incorruptible de gloria. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Y que en estos momentos que el pastor Pérez va a hacer una ceremonia especial, nosotros podamos apreciar el don del pastorado como un regalo para la iglesia. Pero oremos para que los pastores de la verdad presente seamos como el divino pastor.